Damián Vega nunca había sido un hombre de debilidades. A sus 35 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por 3 continentes, convirtiendo edificios olvidados en obras maestras de lujo que solo los más privilegiados podían permitirse. Su nombre era sinónimo de éxito, poder y una frialdad calculada que intimidaba tanto a sus competidores como a las mujeres que intentaban acercarse a él. Pero aquella noche de octubre, mientras esperaba en el vestíbulo de mármol de su penthouse en el centro de la ciudad, Damián sintió algo que no había experimentado en años: curiosidad genuina. La agencia de diseño le había enviado a su mejor consultora para renovar los interiores de su nueva adquisición. Un ático de 4 niveles con vistas panorámicas que necesitaba transformarse de espacio corporativo frío a residencia habitable. Damián esperaba a alguien experimentado, probablemente mayor, con carpetas llenas de muestras y ese tono profesional aburrido que caracterizaba a la mayoría de los diseñadores. Lo que no esperaba era a Sofía Morales. Cuando ella entró al vestíbulo, el aire pareció cambiar. Sofía tenía 26 años, cabello oscuro y largo que caía en ondas naturales sobre sus hombros, y unos ojos color avellana que brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Vestía un traje sastre color crema que abrazaba su figura con elegancia discreta, y llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo. No era solo hermosa, era diferente. Había algo en la manera en que se movía, en cómo sus labios se curvaban en una sonrisa profesional pero genuina, que hizo que Damián se olvidara por un momento de quién se suponía que era. «Buenas noches, señor Vega», dijo ella, extendiendo su mano con confianza. «Soy Sofía Morales. Gracias por confiar en nuestra agencia para este proyecto». Damián estrechó su mano y el contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió su brazo. Ella también lo sintió. Él lo supo por la manera en que sus ojos se abrieron ligeramente, por cómo retiró su mano un segundo más rápido de lo necesario. «Señorita Morales», respondió él, con esa voz profunda que había cerrado millones en contratos. «Espero que esté preparada. Tengo expectativas muy altas». Sofía levantó la barbilla, y en ese gesto, Damián vio algo que lo intrigó profundamente. Orgullo. No era arrogancia, era dignidad. «Señor Vega», respondió ella con calma, «si no tuviera confianza en mi trabajo, no estaría aquí. Permítame mostrarle lo que tengo en mente». Durante las siguientes 2 horas, Sofía transformó el espacio vacío con sus palabras. Caminó por cada habitación con una gracia natural, señalando paredes, ventanas y rincones olvidados, mientras describía texturas, colores y emociones que Damián nunca había asociado con el diseño de interiores. Ella hablaba de crear refugios, de cómo la luz podía cambiar el estado de ánimo, de cómo cada espacio debía contar una historia. Y mientras hablaba, Damián no podía dejar de observarla. La manera en que sus manos se movían cuando explicaba algo, cómo sus ojos se iluminaban con entusiasmo, el pequeño lunar junto a su clavícula que quedaba expuesto cuando se inclinaba para revisar sus bocetos. Él intentó concentrarse en los diseños, en las propuestas de mobiliario y en los presupuestos que ella mencionaba, pero su mente divagaba constantemente hacia lugares prohibidos. Se preguntó cómo sería escuchar esa voz sin el filtro profesional, cómo se sentiría el peso de ese cabello oscuro entre sus dedos, qué expresión tendría ese rostro hermoso si él la mirara con algo más que interés comercial. «Señor Vega», la voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. «¿Está de acuerdo con la paleta de colores para el dormitorio principal?» Damián parpadeó, regresando bruscamente a la realidad. «Perdón, estaba considerando las implicaciones estructurales», mintió, aunque ambos sabían que no era cierto. La tensión entre ellos era palpable ahora, colgando en el aire como una tormenta a punto de estallar. «Muéstremelo de nuevo». Sofía se acercó a la mesa, donde había desplegado sus muestras de telas y paletas de color. Estaba lo suficientemente cerca como para que Damián pudiera percibir su perfume, algo sutil y floral, que no era en absoluto provocativo, pero que lo afectó profundamente. Ella señaló las muestras, explicando de nuevo su visión, pero su voz había perdido firmeza.
Temblaba ligeramente en los bordes, revelando que ella también sentía la electricidad que crepitaba entre ellos. «Propongo tonos tierra para crear calidez», continuó Sofía, sus dedos rozando las telas. «Grises carbón para contraste y detalles en dorado envejecido para agregar profundidad. Quiero que cuando entre a su dormitorio sienta que está en un lugar seguro, íntimo, lejos del mundo». «¿Íntimo?», repitió Damián, y la palabra sonó más cargada de lo que debería. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento ninguno de los dos se movió. La profesionalidad que habían mantenido durante horas comenzó a desmoronarse como arena entre los dedos. Sofía tragó saliva, y Damián observó el movimiento delicado de su garganta. «Sí», respondió ella en voz baja, «un espacio donde pueda ser usted mismo, sin máscaras». Esas últimas palabras fueron como una llave girando en una cerradura que Damián había mantenido cerrada durante años. Él dio un paso hacia ella, reduciendo el espacio entre ambos. «Y dígame, señorita Morales», preguntó con voz grave, «¿usted usa máscaras?». Los ojos de Sofía se oscurecieron y algo vulnerable apareció en ellos. «Todo el mundo usa máscaras, señor Vega», respondió ella. «La pregunta es si estamos dispuestos a quitárnoslas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Damián podía escuchar su propia respiración, el latido acelerado de su corazón, el sonido distante del tráfico en las calles lejanas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer rompía todas sus reglas. Él no mezclaba negocios con placer, no permitía que las emociones nublaran su juicio, no perseguía a mujeres que trabajaban para él. Pero mientras miraba a Sofía, con su belleza serena y esa chispa de desafío en sus ojos, todas esas reglas parecieron irrelevantes. «¿Y si me quito la mía?», preguntó él, su voz apenas un susurro. «¿Usted se quitaría la suya?». Sofía respiró profundamente, y Damián vio el momento exacto en que ella tomó la decisión. Vio cómo la profesional cuidadosa se desvanecía, reemplazada por la mujer real que había estado oculta debajo. «Depende», respondió ella, y su voz tenía un matiz nuevo, más suave, más honesto. «¿Quién es usted sin la máscara, señor Vega?». Damián extendió su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando ella no se movió, él acarició suavemente su mejilla con el dorso de sus dedos. La piel de Sofía era tan suave como había imaginado, cálida y vibrante bajo su tacto. «Alguien cansado de estar solo», admitió él, y la vulnerabilidad en su propia voz lo sorprendió. Alguien que construyó paredes tan altas que olvidó cómo derribarlas. Los ojos de Sofía se llenaron de algo que Damián no esperaba: comprensión. Ella levantó su propia mano y la colocó sobre el pecho de él, justo sobre su corazón. «Yo también», confesó ella en un susurro. «Construí mi vida siendo profesional, siendo fuerte, siendo lo que otros esperaban. Pero esta noche, contigo, siento que podría ser solo yo». Esas palabras fueron la perdición de Damián. Él cerró la distancia entre ellos y capturó los labios de Sofía en un beso que fue al mismo tiempo suave y desesperado. Ella respondió inmediatamente, sus brazos rodeando el cuello de él mientras se dejaba llevar por la intensidad del momento. No hubo vacilación, no hubo arrepentimiento, solo la sensación abrumadora de dos personas solitarias encontrándose en medio del caos de sus vidas perfectamente construidas. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Damián apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. «Esto es una locura», murmuró él. «Lo sé», respondió Sofía, pero no hizo ningún intento por alejarse. Su mano todavía descansaba sobre el corazón de él, sintiendo cada latido acelerado. «Pero no quiero detenerlo». Damián abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «¿Estás segura?», preguntó él, dándole una última oportunidad de escapar. «Porque si cruzamos esta línea no habrá vuelta atrás. No podré fingir que esto no sucedió». Sofía sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Damián había visto jamás. Era vulnerable, valiente y completamente real. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió ella.
Lo que sucedió después fue inevitable. Damián la guió hacia el dormitorio principal, ese espacio vacío que Sofía había descrito con tanto detalle minutos antes. Bajo la luz tenue de la ciudad que entraba por los ventanales, se entregaron el uno al otro con una intensidad que ninguno de los dos esperaba. No fue solo deseo físico, fue conexión. Cada caricia era una pregunta, cada beso, una respuesta. Sofía se entregó con una honestidad que conmovió a Damián profundamente, y él respondió con una ternura que no sabía que todavía poseía. Las horas pasaron en una nebulosa de susurros, caricias y momentos robados que parecían existir fuera del tiempo. Damián memorizó cada detalle: el sabor de la piel de Sofía, el sonido de su risa suave cuando él besaba ese lunar junto a su clavícula, la manera en que sus ojos se cerraban cuando él susurraba su nombre. Era perfecto. Ella era perfecta. Y por primera vez en años, Damián sintió que había encontrado algo que valía más que todo su imperio. Mientras Sofía dormía acurrucada contra su pecho, con su respiración profunda y tranquila llenando el silencio de la noche, Damián permaneció despierto. La observó en la penumbra sintiendo un peso extraño en el pecho. Era una mezcla de dicha y terror, porque en el fondo de su mente una voz fría y familiar susurraba que esto no podía durar, que él no merecía esto, que eventualmente destruiría algo tan hermoso como lo destruía todo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la ciudad, Damián tomó la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Se levantó con cuidado, vistiéndose en silencio mientras observaba a Sofía dormir. Se veía tan pacífica, tan confiada, y eso solo hizo que su pecho se apretara más. Ella merecía a alguien mejor, alguien que pudiera darle todo lo que necesitaba, alguien que no estuviera roto por dentro. Damián escribió una breve nota, dejándola sobre la mesita de noche junto con un sobre que contenía el pago completo por el proyecto de diseño y un generoso bono. No intentó explicar, no se disculpó, solo escribió: «Gracias por una noche que nunca olvidaré. Cuídate, Sofía». Luego, sin mirar atrás, Damián Vega salió de su propio penthouse y de la vida de Sofía Morales, convencido de que estaba haciendo lo correcto, sin imaginar que había dejado atrás mucho más que recuerdos, sin saber que en 9 meses su vida cambiaría de formas que nunca podría haber anticipado. Cuando Sofía despertó horas después en esa cama vacía, encontró la nota y comprendió la verdad devastadora. El hombre que había sostenido su corazón durante una noche perfecta había desaparecido como si ella no significara nada. Y mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, Sofía Morales no tenía idea de que el destino apenas estaba comenzando a escribir su historia. Sofía Morales siempre había sido una mujer fuerte, pero nunca había necesitado esa fortaleza tanto como en las semanas que siguieron a aquella noche. Regresó a su pequeño apartamento con el corazón roto y el orgullo herido, guardando el sobre con el dinero en un cajón donde no tuviera que verlo. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de rabia y humillación que le quemaba el pecho. Damián Vega la había reducido a una transacción comercial, pagando por sus servicios profesionales y dejando un generoso bono como si eso pudiera compensar la manera en que había desaparecido de su vida sin explicación alguna. Durante 2 semanas, Sofía intentó enterrar sus emociones bajo capas de trabajo. Aceptó cada proyecto que la agencia le ofrecía, llenando sus días con reuniones, bocetos y visitas a proveedores. Por las noches, caía exhausta en su cama, esperando que el agotamiento la protegiera de los recuerdos de aquella noche perfecta que había resultado ser una mentira. Pero los recuerdos persistían: el tacto de sus manos, el sonido de su voz cuando susurraba su nombre, la manera en que la había mirado como si ella fuera lo único que importaba en el mundo. Todo había sido real para ella, pero para él, aparentemente, había sido solo una noche más. Fue la 3ª semana cuando Sofía comenzó a notar que algo no estaba bien. Las náuseas matutinas llegaron primero, suaves pero persistentes. Luego vino el cansancio extremo que ninguna cantidad de café podía aliviar.
Su cuerpo se sentía diferente, extraño, como si ya no le perteneciera completamente. Intentó ignorar las señales, convenciéndose de que era estrés, que era el dolor emocional manifestándose físicamente. Pero cuando su periodo no llegó, Sofía no pudo seguir negando la posibilidad que la aterrorizaba. Compró 3 pruebas de embarazo diferentes en 3 farmacias distintas, como si la distancia geográfica pudiera cambiar el resultado. Las realizó una tras otra en el pequeño baño de su apartamento, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener los dispositivos. Y cuando las 3 mostraron la misma respuesta inequívoca, Sofía se deslizó hasta el suelo de azulejos fríos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, no exactamente. Eran lágrimas de shock, de miedo, de una abrumadora sensación de que su vida acababa de cambiar de maneras que no podía comenzar a comprender. La visita al médico una semana después trajo una revelación que Sofía no esperaba. No estaba esperando un bebé, estaba esperando 2 gemelos. Cuando el doctor pronunció esa palabra, mientras señalaba la pantalla del ultrasonido, mostrándole 2 pequeños puntos que latían con vida independiente, Sofía sintió que el mundo se detenía. Allí, en esa imagen borrosa en blanco y negro, estaban las consecuencias de aquella noche que había significado todo para ella y aparentemente nada para él. Esa noche, sentada en su sofá con las imágenes del ultrasonido esparcidas sobre la mesa de café, Sofía tomó la decisión más importante de su vida. Podría haberlo buscado. Conocía su nombre completo, su empresa, su dirección. Sería fácil aparecer en su oficina y confrontarlo con la verdad. Pero cada vez que consideraba esa opción, recordaba la nota fría y el dinero dejado atrás, como si ella fuera alguien de quien había que deshacerse. Recordaba cómo la había mirado con ternura y luego la había abandonado sin mirar atrás. Y su orgullo, ese orgullo que había sido su armadura durante toda su vida, se rebeló contra la idea de pedirle algo a un hombre que claramente no la quería. «No voy a suplicar por un lugar en tu vida», susurró Sofía al silencio de su apartamento, con una mano sobre su vientre todavía plano. «No voy a obligarte a ser padre, y mis hijos nunca sentirán que son una carga o un error. Los voy a amar lo suficiente por 2». Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Sofía. Renunció a su trabajo en la agencia, incapaz de arriesgarse a un encuentro accidental con Damián o con cualquiera de sus asociados. En su lugar, comenzó a trabajar como diseñadora independiente desde casa, aceptando proyectos más pequeños que podía manejar sola. El dinero era ajustado, pero su orgullo no le permitió usar el sobre que Damián había dejado. Lo guardó en el fondo de su armario, sellado y sin tocar, como evidencia de un error que se negaba a repetir. Su cuerpo cambió dramáticamente a medida que los gemelos crecían dentro de ella. Su vientre se expandió más rápido de lo que esperaba y para el 5.º mes ya no podía ocultar su embarazo. Las miradas de lástima de sus vecinos y conocidos eran difíciles de soportar. Mujer sola, embarazada, claramente abandonada. Sofía podía leer la historia que inventaban en sus mentes, pero mantenía la cabeza en alto. No les debía explicaciones a extraños. Solo le debía amor y protección a las 2 vidas que crecían dentro de ella. El parto llegó 3 semanas antes de lo esperado, un largo y difícil proceso que Sofía enfrentó sola en el hospital público. No había nadie sosteniéndole la mano, nadie susurrando palabras de aliento. Pero cuando finalmente escuchó el primer llanto, seguido inmediatamente por el segundo, todo el dolor y el miedo se disolvieron en un amor tan intenso que la dejó sin aliento. Los enfermeros colocaron a sus hijos sobre su pecho, 2 bebés perfectos con mechones de cabello oscuro y ojos que incluso recién nacidos tenían esa profundidad que Sofía reconoció inmediatamente. Eran los ojos de su padre, Mateo y Valentina. Esos fueron los nombres que Sofía eligió con cuidado. Mateo, que significa regalo de Dios, porque a pesar de todo, estos niños eran un regalo. Y Valentina, que significa fuerte y valiente, porque eso era lo que Sofía necesitaba ser por ellos. En ese momento, sosteniendo a sus bebés contra su corazón, Sofía hizo un juramento silencioso. Les daría todo,
amor, estabilidad, dignidad, y nunca, nunca les permitiría sentir que no eran deseados. Los primeros 3 años fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales, primeras palabras y primeros pasos. Sofía construyó una vida para sus hijos con determinación férrea. Su negocio de diseño independiente creció lentamente pero con firmeza. Trabajaba durante las siestas de los gemelos, en las noches después de acostarlos, en cada momento libre que podía encontrar. No era fácil, y hubo noches en que lloró de agotamiento y soledad, pero nunca se rindió. Mateo y Valentina crecieron rodeados de amor. Eran niños brillantes y hermosos, con personalidades distintas que emergían más claramente cada día. Mateo era serio y observador, siempre estudiando el mundo con esos ojos oscuros tan parecidos a los de su padre. Valentina era alegre y expresiva, riendo con facilidad y llenando el apartamento con su energía contagiosa. Sofía los amaba con una intensidad que a veces la asustaba y hacía todo lo posible para asegurarse de que nunca sintieran la ausencia de un padre que no conocían. Pero a medida que los gemelos crecían, las preguntas comenzaron a aparecer. «Mami, ¿por qué no tenemos papá?», preguntó Mateo una noche mientras Sofía los acostaba. La pregunta golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su rostro sereno. «Tienen un papá, cariño», respondió ella con suavidad, «pero él vive muy lejos y no puede estar con nosotros. Eso no significa que no los ame». Era una mentira piadosa, una manera de proteger sus corazones inocentes de la verdad más dura, que su padre nunca había sabido de su existencia, porque Sofía había tomado esa decisión. Algunas noches, acostada en su cama después de que los gemelos se durmieran, Sofía se preguntaba si había hecho lo correcto. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera ido a Damián y le hubiera dicho la verdad. ¿La habría rechazado? ¿Habría dudado de que los niños fueran suyos? O tal vez, solo tal vez, habría dado un paso al frente y habría sido el padre que sus hijos merecían. Pero esas preguntas quedaban sin respuesta en la oscuridad de la noche y para la mañana, Sofía las enterraba de nuevo bajo capas de rutina y responsabilidad. Tenía una vida que construir, hijos que criar, y no podía permitirse el lujo de arrepentimientos. Fue en el tercer cumpleaños de los gemelos cuando llegó la invitación que cambiaría todo. Una cliente importante, una mujer de la alta sociedad que había quedado encantada con el trabajo de Sofía en su residencia de verano, la invitó a una gala benéfica. «Es para recaudar fondos para programas de arte infantil», explicó la mujer por teléfono, «y quiero que vengas como mi invitada especial. Además, sería una excelente oportunidad para hacer contactos. Muchos de los asistentes están buscando diseñadores de calidad». Sofía dudó. No había asistido a un evento social de esa magnitud desde antes del embarazo. Su vida ahora giraba en torno a sus hijos y su trabajo, y la idea de vestirse elegante y socializar con la élite de la ciudad le parecía extraña y un poco intimidante. Pero la parte práctica de su mente le recordó que necesitaba expandir su negocio. Los gemelos estaban creciendo, sus necesidades aumentaban, y ella necesitaba asegurar su futuro financiero. «Acepto», dijo Sofía finalmente. «Gracias por la invitación». La semana antes de la gala, Sofía hizo arreglos para que su vecina, una mujer mayor y confiable que adoraba a los gemelos, los cuidara durante la noche. Luego, en un impulso que no terminaba de entender, usó parte de sus ahorros para comprar un vestido nuevo. No algo extravagante, pero sí elegante. Un vestido largo de color azul medianoche que abrazaba sus curvas y le daba una confianza que no había sentido en años. Cuando se lo probó frente al espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la joven nerviosa que había entrado al penthouse de Damián Vega aquella noche. Era una mujer que había sobrevivido al abandono, al parto sola, a 3 años de criar gemelos sin ayuda. Era una guerrera vestida de terciopelo azul. La noche de la gala, Sofía besó a sus hijos, les prometió que volvería pronto e intentó calmar los nervios que revoloteaban en su estómago. No tenía idea de que en unas pocas horas entraría a ese salón lleno de gente elegante y se encontraría cara a cara con el hombre que había tratado de olvidar durante 3 años. No sabía que Damián Vega estaría allí,
buscándola con los ojos desde el momento en que ella entrara. Y definitivamente no tenía idea de que cuando sus miradas se encontraran a través del salón lleno de gente, el mundo de ambos se desmoronaría y reconstruiría en un solo instante devastador. Mientras el taxi la llevaba hacia el hotel donde se celebraba la gala, Sofía miró por la ventana las luces de la ciudad y sintió un escalofrío premonitorio recorrer su espalda. Algo importante estaba a punto de suceder. Podía sentirlo en el aire, en el latido acelerado de su corazón, en la manera en que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su clutch. El destino, que había sido cruel 3 años atrás, estaba a punto de darle otra oportunidad. La pregunta era, ¿estaba lista para enfrentarlo? Antes de continuar con lo que sucedió en esa gala, quiero hacer una pausa por un momento. Hermosa, ¿puedo preguntarte algo? ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás en tu habitación, tal vez acostada mientras te sumerges en esta historia? ¿O quizás estás viajando, dejando que mi voz te acompañe en el camino? Me encantaría saberlo. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchas. Créeme cuando te digo que leo cada uno de tus comentarios, cada mensaje que me dejas. Y siempre, siempre respondo. Porque esta historia no es solo mía para contar, es nuestra para compartir. Y si estás disfrutando de la historia de Sofía y Damián, si sientes esa tensión en el pecho preguntándote qué pasará cuando finalmente se encuentren cara a cara en esa gala, hazme un favor. Deja un like en este video. Ese pequeño gesto me dice que estoy llegando a tu corazón, que esta historia está resonando contigo. Y eso, hermosa, es lo que me motiva a seguir trayéndote estas historias llenas de pasión, redención y amor verdadero. Ahora sí, regresemos a aquella noche que lo cambiaría todo. La noche en que Sofía, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar al hombre que había abandonado su corazón y descubrir que el destino tenía planes mucho más grandes de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. El gran salón del Hotel Emperador era una obra maestra de elegancia. Arañas de cristal colgaban del techo alto, proyectando luz dorada sobre los invitados que circulaban con copas de champán y conversaciones refinadas. Sofía entró al espacio con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, sintiendo inmediatamente que estaba fuera de lugar. Todos a su alrededor usaban joyas que probablemente costaban más que su renta anual, y se movían con esa confianza que solo el dinero antiguo podía comprar. Pero ella levantó la barbilla y recordó quién era. Una madre, una sobreviviente, una mujer que había construido una vida con sus propias manos. Su cliente la recibió con efusividad, presentándola a un círculo de personas influyentes que parecían genuinamente interesadas en su trabajo. Sofía se encontró relajándose ligeramente mientras hablaba sobre diseño, compartiendo su filosofía sobre crear espacios que contaran historias. Casi podía olvidar los nervios, casi podía disfrutar de la noche, hasta que sintió esa mirada. Era como electricidad recorriendo su piel, una sensación tan familiar y tan dolorosa que la dejó sin aliento. Sofía se giró instintivamente, buscando la fuente, y entonces lo vio. Al otro lado del salón, de pie junto a un grupo de hombres con trajes impecables, estaba Damián Vega, y la estaba mirando como si hubiera visto un fantasma. El tiempo pareció detenerse. 3 años se desvanecieron en un instante, y Sofía volvió a ser aquella mujer que había despertado sola en una cama vacía con el corazón roto. Pero no, se recordó a sí misma con firmeza. Ya no era esa mujer, era más fuerte ahora. Tenía que serlo. Damián se veía exactamente igual y completamente diferente al mismo tiempo. Seguía siendo devastadoramente guapo, con ese cabello oscuro perfectamente peinado y esos ojos que podían atravesar el alma. Pero había algo nuevo en su expresión, líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no estaban allí antes, una tensión en su mandíbula que hablaba de noches sin dormir. Se veía como un hombre que había perdido algo importante y no sabía cómo recuperarlo. Por un momento, ninguno de los dos se movió.
Solo se miraron a través del espacio lleno de gente, y Sofía sintió todas las emociones que había enterrado durante 3 años subiendo a la superficie. Rabia, dolor, y por debajo de todo eso, un vestigio traicionero de lo que había sentido aquella noche. Amor, o algo que se había sentido peligrosamente cercano a él. Entonces Damián comenzó a caminar hacia ella, y el pánico se apoderó de Sofía. No estaba lista para esto. No aquí, no ahora. Murmuró una disculpa a las personas con las que estaba hablando y se alejó rápidamente hacia el otro lado del salón, perdiéndose entre grupos de invitados. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Necesitaba salir, necesitaba respirar, necesitaba poner distancia entre ella y el hombre que había destruido su mundo con su abandono. Sofía encontró refugio en una terraza lateral que daba a los jardines iluminados del hotel. El aire fresco de la noche la golpeó, calmando ligeramente el calor que ardía en sus mejillas. Apoyó las manos en la baranda de mármol e intentó controlar su respiración. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma. «Solo mantén la calma, termina la noche y nunca más tendrás que verlo». Pero el destino tenía otros planes. Sofía, la voz profunda detrás de ella la hizo congelarse. Esa voz que había escuchado en sus sueños durante 3 años, la voz que había susurrado su nombre con ternura antes de desaparecer para siempre. «Por favor, no huyas de nuevo». Ella cerró los ojos, reuniendo toda su fuerza antes de girarse para enfrentarlo. Damián estaba parado en la entrada de la terraza, y la luz de la luna lo iluminaba de una manera casi cruel, haciéndolo ver aún más hermoso de lo que ella recordaba. Pero Sofía endureció su corazón contra esa belleza. Había aprendido de la manera más dolorosa que la apariencia no significaba nada. «No tengo nada que decirte», respondió ella con voz fría que no sentía en absoluto. «Por favor, déjame en paz». Damián se acercó un paso, y Sofía vio la emoción cruda en sus ojos. «3 años», dijo él, su voz ronca. «3 años y no ha pasado un solo día en que no haya pensado en ti, en aquella noche, en el error que cometí al dejarte». «¿Error?». La risa de Sofía fue amarga. «¿Eso es lo que fue para ti? ¿Un error? Porque para mí fue mucho más que eso. Fue real, Damián, o al menos lo fue para mí». «Fue real para mí también», insistió él, dando otro paso. «Por eso me asusté, por eso huí, porque nunca había sentido algo así y no sabía cómo manejarlo. Fui un cobarde, Sofía, y lo he lamentado cada día desde entonces». Las palabras eran hermosas, el tipo de disculpa que Sofía había soñado escuchar, pero eran 3 años demasiado tarde. «¿Y qué se supone que debo hacer con esa información?», preguntó ella, su voz quebrándose ligeramente. «¿Perdonarte? ¿Olvidar cómo me hiciste sentir cuando desperté sola? ¿Cómo me redujiste a una transacción comercial con tu dinero y tu nota fría?» Damián se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. «Lo sé», susurró. «Lo sé, y no tengo excusa, pero necesito que sepas que aquella noche significó todo para mí. Tú significaste todo para mí, y he sido un idiota por no luchar por ti». Antes de que Sofía pudiera responder, una voz infantil atravesó la noche. «¡Mami!». El corazón de Sofía se detuvo. No, esto no podía estar pasando. Se giró bruscamente hacia la entrada de la terraza, donde su vecina apareció con una expresión de disculpa. «Los niños querían verte», explicó la mujer. «No pude convencerlos de esperar». Y entonces Mateo y Valentina corrieron hacia la terraza, sus rostros iluminados con alegría. Habían convencido a la vecina de vestirlos con su mejor ropa y se veían adorables e inocentes mientras corrían hacia su madre. Sofía se agachó automáticamente para recibirlos, abrazándolos con fuerza mientras su mente gritaba en pánico. No así, no de esta manera, pero el daño estaba hecho. Sofía levantó lentamente la mirada hacia Damián y lo que vio en su rostro la dejó sin aliento. Él había retrocedido un paso, con los ojos abiertos de par en par mientras miraba a los gemelos. Su rostro había perdido todo el color y una mano se había levantado involuntariamente hacia su pecho, como si necesitara sostener su corazón en su lugar. «Los niños», murmuró Damián, su voz apenas audible. «Ellos
tienen mis ojos. Mateo, siempre el observador, estudió al extraño con curiosidad infantil. ¿Quién eres?, preguntó el niño con esa franqueza brutal que solo los niños de 3 años poseen. ¿Por qué miras a mami así? Valentina, más despreocupada, sonrió ampliamente. Somos Mateo y Valentina, anunció con orgullo. ¿Eres amigo de mami? Damián miró a Sofía, y en sus ojos había una mezcla de shock, comprensión y algo que se parecía peligrosamente al dolor. ¿Cuántos años tienen?, preguntó él, aunque claramente ya sabía la respuesta. Sofía se puso de pie lentamente, colocando instintivamente las manos sobre los hombros de sus hijos en un gesto protector. 3 años, respondió ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Cumplieron 3 hace 2 meses. La matemática era simple y devastadora. Damián dio otro paso hacia atrás, como si necesitara distancia para procesar lo que estaba viendo. Son míos, no era una pregunta. Era una declaración llena de asombro, incredulidad y algo que sonaba como agonía. Son mis hijos. Sofía no negó ni confirmó. Solo mantuvo su postura protectora, mirándolo desafiante. La vecina, sintiendo la tensión, se disculpó rápidamente y desapareció de nuevo en el interior del hotel, dejándolos en un silencio que se sentía ensordecedor. ¿Por qué? La voz de Damián se quebró en esa única palabra. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque te fuiste, respondió Sofía, y ahora la rabia que había estado conteniendo durante 3 años finalmente encontró su voz. Porque me despertó sola, con una nota que básicamente decía que aquella noche no había significado nada. Porque me pagaste como si fuera una empleada de la que necesitabas deshacerte. ¿Por qué diablos pensaste que volvería a buscarte después de eso? Tenía derecho a saber, insistió Damián, y ahora su voz también subía de volumen. Son mis hijos, Sofía. Tenía derecho a ser su padre. ¿Derecho? Sofía casi gritó, antes de recordar que los gemelos estaban allí y bajar su voz a un susurro feroz. Tuviste la oportunidad de quedarte, de ser parte de mi vida, pero elegiste irte. No te debo nada. Mateo se aferró a la mano de su madre, sintiendo su angustia aunque no entendiera las palabras. «Mami, ¿estás triste?», preguntó con su vocecita preocupada. Sofía inmediatamente compuso su expresión, agachándose de nuevo para besar la frente de su hijo. «No, cariño, mami está bien, solo estoy hablando con un viejo conocido». Pero Damián estaba mirando a Mateo con una intensidad que hacía que Sofía quisiera interponerse entre ellos. El niño tenía sus ojos, su estructura facial, incluso esa pequeña arruga entre las cejas cuando se concentraba. Y Valentina tenía su sonrisa, la misma que Damián rara vez mostraba, pero que era devastadora cuando aparecía. «Necesito hablar contigo», dijo Damián, su voz ahora controlada pero temblando con emoción contenida. «A solas. Por favor, Sofía. No puedes simplemente dejar que esto termine aquí». «No hay nada que hablar», respondió Sofía, tomando las manos de sus hijos. «Vamos, pequeños. Es hora de volver a casa». Pero cuando intentó pasar junto a Damián, él extendió una mano, no tocándola pero bloqueando su camino. «Te encontraré», dijo él con una determinación que Sofía recordaba de aquella noche. «No voy a desaparecer esta vez. Esos son mis hijos, y encontraré una manera de ser parte de sus vidas con o sin tu permiso». Los ojos de Sofía se encontraron con los de él, y lo que vio allí la asustó. No era el frío magnate de negocios. Era un hombre que acababa de descubrir que había perdido 3 años de la vida de sus hijos y que haría cualquier cosa para recuperar el tiempo perdido. Veremos. Fue todo lo que Sofía dijo antes de guiar a sus hijos alrededor de él y regresar al interior del hotel. Pero mientras caminaba sintiendo la mirada de Damián quemándole la espalda, supo que esto estaba lejos de terminar. El hombre que había roto su corazón ahora sabía sobre sus hijos. Y algo en su expresión le decía que no se rendiría fácilmente. Cuando finalmente llegaron a casa y Sofía acostó a los gemelos, exhaustos por la aventura nocturna, se sentó en el borde de su cama y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. Por 3 años había construido una vida segura para sus hijos. Ahora, en una sola noche, todo se había desmoronado. Damián Vega había regresado a su vida.
y esta vez tenía una razón para quedarse que no podía ignorar: sus hijos. La pregunta que atormentaba a Sofía mientras miraba las paredes del apartamento que había llenado de amor y sacrificio era simple y aterradora. ¿Podría proteger los corazones de sus hijos de un padre que ya los había abandonado una vez, aunque nunca supiera que existían? Y más importante aún, ¿podría proteger su propio corazón de volver a romperse? Damián Vega no había dormido en 3 días. Desde aquella noche en la terraza del Hotel Emperador, el mundo que había construido con tanto cuidado se había desmoronado completamente. Tenía hijos, 2 hermosos niños de 3 años que llevaban su sangre, que tenían sus ojos y a quienes nunca había conocido. El peso de esa verdad era tan abrumador que había pasado la primera noche sentado en su oficina, mirando fijamente la ciudad a través de los ventanales, intentando procesar lo que había perdido. No había sido difícil encontrar a Sofía. Un hombre con sus recursos podía encontrar a cualquiera, pero cuando su asistente le entregó la dirección de su apartamento, junto con informes detallados sobre su negocio de diseño independiente y las escuelas de los gemelos, Damián sintió una oleada de vergüenza tan intensa que tuvo que sentarse. Sofía había criado a sus hijos sola en un apartamento modesto mientras él vivía en su penthouse de lujo. Había trabajado incansablemente para darles una vida digna, mientras él desperdiciaba su dinero en cosas que no significaban nada. Y todo porque él había sido demasiado cobarde para enfrentar sus propios sentimientos. El primer intento de Damián de acercarse fue torpe y desesperado. Apareció en la puerta del apartamento de Sofía un sábado por la mañana, con las manos llenas de juguetes caros y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando Sofía abrió la puerta, su expresión pasó del shock a la rabia en un segundo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella en voz baja, mirando nerviosamente hacia el interior del apartamento, donde se podían escuchar las risas de los niños. «¿Cómo conseguiste mi dirección?». «Necesito verlos», respondió Damián ignorando la pregunta. «Por favor, Sofía. Son mis hijos. Solo déjame conocerlos». Sofía se cruzó de brazos, bloqueando la entrada con su cuerpo. «No puedes simplemente aparecer aquí y exigir cosas, Damián. Esto no funciona así. Ellos no te conocen. Para ellos, eres un extraño. Entonces déjame cambiar eso», suplicó él. Y la vulnerabilidad en su voz era algo que Sofía nunca había escuchado antes. «Déjame ser parte de sus vidas. Sé que no merezco esta oportunidad, pero ellos sí merecen tener un padre». Por un largo momento, Sofía solo lo miró, y Damián pudo ver la batalla que se libraba detrás de sus ojos. Quería proteger a sus hijos, eso era claro, pero también había algo más, una tristeza que sugería que tal vez, solo tal vez, ella también quería que las cosas fueran diferentes. «1 hora», dijo finalmente Sofía, «1 hora supervisada. Y si en cualquier momento veo que los estás confundiendo o lastimando, te vas y no vuelves. ¿Entendido?». Damián asintió tan rápidamente que casi pareció desesperado. «Entendido. Te lo prometo». Cuando entró al apartamento, Damián se sintió abrumado por lo diferente que era de su propio mundo. Era pequeño pero acogedor, con paredes pintadas de colores cálidos y dibujos infantiles pegados por todas partes. Había juguetes ordenados en cestas, libros apilados en estantes bajos y fotos de Sofía con los gemelos cubriendo cada superficie disponible. Era un hogar lleno de amor, y Damián sintió una punzada dolorosa al darse cuenta de que había perdido la oportunidad de ser parte de la construcción de este lugar. Mateo y Valentina estaban sentados en el suelo de la sala, construyendo algo con bloques de colores. Cuando vieron a Damián, Valentina sonrió inmediatamente. «Eres el señor de la fiesta», exclamó ella con entusiasmo. Mateo, más cauteloso, se acercó a su madre y tomó su mano. «Niños», dijo Sofía con suavidad, «este es el señor Damián. Es alguien importante que quiere conocerlos». Damián se arrodilló para estar a la altura de los niños, sintiendo un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. «Hola, Mateo». «Hola, Valentina», dijo él, su voz sorprendentemente suave. «Es un placer conocerlos formalmente.
¿Por qué quieres conocernos?, preguntó Mateo con esa seriedad que era tan característica de él. Los adultos normalmente no quieren conocer niños. La pregunta golpeó a Damián como un puñetazo. «Porque ustedes son especiales», respondió él honestamente. «Y porque debí haberlos conocido hace mucho tiempo». Valentina, sin las reservas de su hermano, se acercó y estudió los paquetes que Damián había dejado junto a la puerta. «¿Esos son regalos?», preguntó ella con ojos brillantes. «Para nosotros, si su mamá dice que está bien», respondió Damián, mirando a Sofía en busca de permiso. Sofía dudó, claramente no queriendo que él comprara el afecto de sus hijos, pero finalmente asintió. «Pueden abrirlos, pero luego deben guardar uno de sus juguetes viejos para donarlo, ¿de acuerdo? Siempre compartimos cuando recibimos algo nuevo». Los gemelos asintieron con entusiasmo y Damián sintió una oleada de respeto hacia Sofía. Ella estaba criando a sus hijos con valores, enseñándoles generosidad incluso cuando tenían tan poco. Los juguetes que había traído eran excesivos, carros de control remoto de alta gama y muñecas coleccionables que probablemente eran demasiado sofisticados para niños de 3 años. Pero Mateo y Valentina los recibieron con una alegría genuina que hizo que algo en el pecho de Damián se aflojara. Durante la siguiente hora, Damián jugó con sus hijos en el piso de ese pequeño apartamento, y fue la hora más significativa de su vida. Valentina era una conversadora incansable, contándole historias elaboradas sobre sus juguetes y sus amigos en el preescolar. Mateo era más silencioso, pero Damián notó cómo el niño lo observaba constantemente, como si estuviera tratando de descifrar un rompecabezas complicado. En un momento, mientras Valentina corría a buscar más juguetes, Mateo se sentó junto a Damián y lo miró directamente a los ojos. «Tienes los mismos ojos que yo», observó el niño. «Mami dice que mis ojos son especiales». «¿Los tuyos también son especiales?». Damián sintió que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. «Creo que ahora lo son», respondió él con voz ronca, «porque son iguales a los tuyos». Desde la cocina, donde Sofía había estado preparando refrigerios para mantener sus manos ocupadas, observaba la escena con emociones conflictivas. Ver a Damián con sus hijos era más doloroso y más hermoso de lo que había anticipado. Era bueno con ellos, paciente y genuino. No estaba actuando o intentando impresionarlos, realmente quería conocerlos. Y eso hacía todo infinitamente más complicado. Cuando la hora terminó, Damián se puso de pie con reluctancia. Los gemelos, que habían empezado a sentirse cómodos con él, protestaron inmediatamente. «¿Ya te vas?», preguntó Valentina con un puchero. «Pero apenas acabamos de conocerte». «Tengo que irme por ahora», respondió Damián, y luego miró a Sofía con esperanza evidente en sus ojos. «Pero me encantaría volver a verlos». «Si su mamá lo permite». Sofía suspiró, sabiendo que estaba a punto de abrir una puerta que no podría cerrar fácilmente. «Podemos hablar sobre un horario», dijo ella cuidadosamente. «Pero necesito que entiendas que ellos son mi prioridad. Si esto se vuelve confuso o difícil para ellos, se detiene». «¿Está claro?». «Completamente claro», respondió Damián. «Gracias, Sofía. No sabes lo que esto significa para mí». Después de que Damián se fuera, Sofía se sentó en el sofá, exhausta emocionalmente. Valentina se acurrucó junto a ella inmediatamente. «Me gusta el señor Damián», anunció la niña. «Es amable. ¿Puede volver?». Mateo, siempre el más perceptivo, trepó al otro lado de su madre y la miró con seriedad. «Mami, ¿el señor Damián es nuestro papá?». La pregunta dejó a Sofía sin aliento. «¿Por qué preguntas eso, cariño?». «Porque tiene nuestros ojos», respondió Mateo simplemente. «Y porque lo miraste de la misma manera en que miras nuestras fotos de bebés, como si recordaras algo importante». Sofía abrazó a sus hijos con fuerza, sintiendo lágrimas quemar detrás de sus ojos. «Es complicado, mi amor», respondió ella honestamente. «Pero sí, él es alguien muy importante, y tal vez, con el tiempo, podrán entenderlo mejor». Durante las siguientes semanas, Damián se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Venía 2 veces por semana, siempre respetando los límites que Sofía establecía, siempre tratando de construir una relación genuina con sus hijos. Llevaba a Mateo al parque
y escuchaba pacientemente mientras el niño explicaba complejas teorías sobre dinosaurios. Jugaba a las muñecas con Valentina sin una pizca de vergüenza, actuando todos los papeles que ella le asignaba con entusiasmo. Pero las visitas eran tensas para Sofía. Cada vez que Damián entraba a su apartamento, llenaba el espacio con su presencia, recordándole todo lo que había sentido aquella noche y todo el dolor que había seguido. Peor aún, veía cómo sus hijos comenzaban a quererlo, y eso la aterrorizaba. ¿Qué pasaría si él decidía irse de nuevo? ¿Cómo protegería los corazones de sus bebés de ese abandono? Una tarde, después de que los gemelos se quedaran dormidos para su siesta, Damián y Sofía finalmente tuvieron la conversación que ambos habían estado evitando. «Necesitamos hablar sobre cómo será esto a largo plazo», dijo Sofía, su voz cuidadosamente neutral. «No puedes simplemente aparecer cuando te convenga, Damián. Ellos necesitan consistencia». «Lo sé», respondió él, «y quiero dártela. Sofía, quiero ser un verdadero padre para ellos. No solo visitas supervisadas, quiero estar en sus vidas de verdad. ¿Y qué pasa cuando te canses?». Las palabras salieron más amargadas de lo que Sofía pretendía. ¿Qué pasa cuando ser padre se vuelva inconveniente para tu estilo de vida? Ya te fuiste una vez, Damián. ¿Qué me garantiza que no lo harás de nuevo? Damián se acercó a ella, y había una intensidad en sus ojos que Sofía no podía ignorar. «Esa es la diferencia», dijo él con voz baja pero firme. Antes no sabía lo que estaba perdiendo, no entendía lo que había dejado atrás. Pero ahora sí, y te juro, Sofía, por todo lo que soy, que nunca volveré a cometer ese error. Me quedaré, lucharé y haré todo lo necesario para ser el padre que Mateo y Valentina merecen. ¿Y yo? La pregunta escapó de los labios de Sofía antes de que pudiera detenerla. ¿Qué hay de mí en toda esta ecuación? Damián extendió su mano lentamente, acariciando la mejilla de Sofía con una ternura que la hizo temblar. «Tú eres el centro de todo», susurró él. «Eres la madre de mis hijos. Eres la mujer que nunca pude olvidar. Y si me das la oportunidad, si me permites demostrarte que he cambiado, quisiera ser parte de tu vida también, no solo como el padre de nuestros hijos, sino como el hombre que nunca debió dejarte ir». Sofía sintió su resolución desmoronándose bajo el peso de sus palabras y el toque de su mano. Pero el miedo era más fuerte. «Me lastimaste», susurró ella, «y si vuelvo a confiar en ti y me lastimas de nuevo, no sobreviviré». «Entonces no confíes en mí todavía», respondió Damián. «Déjame ganarme tu confianza, un día a la vez, una promesa cumplida a la vez, hasta que ya no tengas dudas». Antes de que Sofía pudiera responder, un ruido de la habitación de los niños los interrumpió. Valentina había despertado y estaba llamando a su madre. El momento se rompió y ambos adultos se separaron rápidamente. Pero mientras Sofía iba a atender a su hija, podía sentir la mirada de Damián siguiéndola, cálida y prometedora. Esa noche, después de que Damián se fuera y los niños estuvieran profundamente dormidos, Sofía se sentó en su cama y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Estaba aterrorizada de volver a abrir su corazón, pero también estaba cansada de estar sola, de cargar todo el peso del mundo sobre sus hombros, y una pequeña parte de ella, la parte que nunca había dejado de amar a Damián Vega, se preguntaba si tal vez, solo tal vez, merecían una segunda oportunidad. 2 meses después de aquella primera visita, la vida de Sofía había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Damián no había faltado a una sola visita. Cada martes y jueves, sin excepción, aparecía en su puerta con una sonrisa genuina y una paciencia infinita. No llegaba con regalos extravagantes como al principio, sino con cosas simples que mostraban que realmente estaba prestando atención. Libros de dinosaurios para Mateo porque había escuchado al niño mencionar su fascinación por el Triceratops, pinturas de acuarela para Valentina después de que ella dijera que quería pintar como mami. Café del tipo que Sofía amaba, dejado discretamente en la cocina con una nota que decía para que tengas energía después de un día largo con estos pequeños increíbles. Lentamente, tan lentamente que Sofía casi no lo notaba, las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaron a agrietarse.
Veía cómo Damián se arrodillaba en el piso para jugar con los gemelos sin importar que su traje de diseñador se arrugara. Escuchaba sus risas cuando Valentina insistía en peinarle el cabello con broches de colores. Observaba la concentración en su rostro cuando Mateo le explicaba alguna teoría complicada sobre el espacio y cómo Damián nunca lo interrumpía, sino que hacía preguntas genuinas que hacían que los ojos del niño brillaran con orgullo. Pero lo que realmente comenzó a derretir el hielo alrededor del corazón de Sofía fueron los momentos pequeños que Damián no sabía que ella presenciaba. Como la vez que encontró a Mateo llorando porque un niño en el preescolar se había burlado de él por no tener papá, y Damián sostuvo al niño contra su pecho y le susurró: «Tienes un papá, campeón. Yo estoy aquí y nunca voy a irme, lo prometo». O cuando Valentina se enfermó con fiebre alta y Damián pasó toda la noche en el sofá del apartamento, rechazando irse a casa porque quería estar allí en caso de que la niña lo necesitara. La verdad era que Sofía estaba asustada, aterrorizada, de hecho, porque a pesar de todas sus defensas, a pesar de todo el dolor del pasado, se estaba enamorando de Damián Vega otra vez. O tal vez nunca había dejado de amarlo, y eso la hacía increíblemente vulnerable. Una tarde de viernes, Damián llegó con una propuesta diferente. «He estado pensando», dijo él mientras los gemelos jugaban en su habitación, «que tal vez podríamos hacer algo especial este fin de semana. Los 4 juntos, como una familia». El corazón de Sofía se aceleró ante esa palabra. Familia. «¿Qué tienes en mente?», preguntó ella intentando sonar casual. «Hay un parque de diversiones a las afueras de la ciudad», respondió Damián. «Pensé que podríamos llevar a los niños, dejar que sean solo niños por un día. Y tal vez», continuó él, con una vulnerabilidad en sus ojos que Sofía no podía ignorar, «tú y yo podríamos empezar a hacer algo más que 2 personas que comparten hijos». Sofía quería decir que no, quería protegerse, pero cuando vio la esperanza en los ojos de Damián, cuando pensó en lo felices que serían Mateo y Valentina, no pudo encontrar las palabras para rechazarlo. «Está bien», susurró finalmente. «Este sábado». La sonrisa que iluminó el rostro de Damián fue tan hermosa que Sofía sintió que su pecho se apretaba. «Gracias», dijo él suavemente. «No te arrepentirás, te lo prometo». El sábado amaneció soleado y perfecto. Damián llegó temprano en un auto más práctico que sus deportivos habituales, uno con asientos especiales ya instalados para los gemelos. Ese detalle, el hecho de que hubiera pensado en su seguridad con tanta anticipación, hizo que algo se suavizara aún más en el corazón de Sofía. El parque de diversiones fue mágico. Valentina gritó de alegría en cada juego, sus risas llenando el aire como música. Mateo, inicialmente cauteloso, comenzó a relajarse cuando Damián lo animó pacientemente a probar la montaña rusa para niños, sosteniéndolo con firmeza durante todo el recorrido y celebrando su valentía después. Comieron algodón de azúcar que manchó las caras de todos, tomaron fotos en cabinas de foto instantánea, donde todos hicieron muecas tontas, y por unas horas realmente se sintieron como una familia normal. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Damián sugirió subir a la rueda de la fortuna. Los gemelos, exhaustos pero felices, se acomodaron entre Sofía y Damián en la cabina. Mientras subían lentamente hacia el cielo, Valentina se quedó dormida contra el hombro de Damián, y Mateo se acurrucó contra Sofía, luchando contra el sueño, pero sin querer perderse la vista. Desde arriba, la ciudad se extendía como un mar de luces parpadeantes. Damián miró a Sofía por encima de las cabezas de sus hijos dormidos, y en sus ojos había algo tan intenso, tan lleno de emoción, que ella tuvo que mirar hacia otro lado o arriesgarse a llorar. «Sofía», susurró él, su voz apenas audible sobre el sonido del viento. «Necesito decirte algo». Ella lo miró de nuevo y esta vez no apartó la mirada. Damián respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que te lastimé de maneras que tal vez nunca pueda reparar completamente. Pero estos últimos 2 meses, estar con ustedes 3 ha sido lo mejor de mi vida, y me he dado cuenta de algo importante». «¿Qué?»,
susurró Sofía, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Que aquella noche hace 3 años no fue solo una noche increíble, continuó Damián. Fue el momento en que encontré lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Tú eres mi hogar, Sofía. Tú y estos niños hermosos. Y sé que te estoy pidiendo un salto de fe enorme, pero te amo. He estado enamorado de ti desde aquella primera noche y fui demasiado estúpido y asustado para admitirlo. Pero no tengo miedo ahora. Estoy listo para luchar por nosotros, por esta familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, años de dolor y esperanza mezclándose en esas gotas saladas. Yo también tengo miedo, admitió ella con voz temblorosa. Tengo miedo de volver a confiar y que me lastimes. Tengo miedo de lo que significará para Mateo y Valentina si esto no funciona. Damián extendió su mano libre y secó suavemente las lágrimas de Sofía con su pulgar. Entonces, déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que no tienes que tener miedo, dijo él. Déjame ser el hombre que merecías desde el principio, el padre que nuestros hijos merecen y, si me lo permites, el amor de tu vida. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Podía elegir la seguridad, mantener sus paredes altas, proteger su corazón. O podía saltar, podía elegir creer en segundas oportunidades, en redención, en que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas. Cuando abrió los ojos de nuevo, miró a sus hijos dormidos, tan pacíficos y seguros entre sus padres, y luego miró a Damián, viendo en sus ojos la promesa de un futuro que podría ser hermoso si tan solo se atrevía a alcanzarlo. Yo también te amo, susurró ella finalmente. Nunca dejé de amarte, y eso es lo que me asustaba tanto. La sonrisa que iluminó el rostro de Damián fue como el amanecer después de una noche interminable. Se inclinó hacia ella, cuidadoso de no despertar a los gemelos dormidos, y capturó sus labios en un beso que fue al mismo tiempo suave y lleno de promesa. No era la pasión desesperada de aquella primera noche, sino algo más profundo. Era un beso que hablaba de segundas oportunidades, de familia, de amor que había sobrevivido al abandono y el dolor y había salido más fuerte del otro lado. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Cásate conmigo», dijo Damián de repente. «Sé que es pronto, sé que necesitas tiempo, pero necesito que sepas que esto es real para mí. Quiero despertarme cada mañana con ustedes 3. Quiero ser el que lea historias antes de dormir, el que bese las rodillas raspadas, el que esté allí para cada momento. Quiero todo, Sofía». Sofía rió a través de sus lágrimas. «Es demasiado pronto para eso», respondió ella, pero su voz era suave, sin rechazo real. «Pero pregúntame de nuevo en 6 meses, cuando hayas demostrado que realmente estás aquí para quedarte». Damián sonrió, y era una sonrisa llena de esperanza y determinación. 6 meses, acordó. «Y cada día de esos 6 meses te demostraré que tomaste la decisión correcta al darme esta oportunidad». Y lo hizo. Durante los siguientes 6 meses, Damián se convirtió en una presencia constante en sus vidas, no solo con visitas programadas, sino integrándose verdaderamente en su familia. Estaba allí para las noches de pesadillas y los días de enfermedad. Ayudaba con la tarea de preescolar y asistía a cada recital y presentación. Aprendió a cocinar los platos favoritos de los gemelos y se aseguró de que Sofía tuviera tiempo para ella misma, cuidando a los niños cuando ella necesitaba trabajar o simplemente descansar. Pero más importante aún, amó a Sofía de maneras que ella nunca había experimentado. No con grandes gestos románticos, aunque esos también existían, sino con pequeñas acciones diarias que demostraban que él realmente la veía. Recordaba cómo le gustaba el café. Notaba cuando estaba estresada y encontraba maneras de aliviar su carga. La escuchaba cuando hablaba sobre sus sueños para su negocio y luego, sin que ella lo pidiera, la conectaba con clientes potenciales. La hacía sentir valorada, amada y respetada. Mateo y Valentina florecieron con la presencia de su padre. Comenzaron a llamarlo papá naturalmente, sin fanfarria ni explicaciones complicadas.
Solo aceptaron que este hombre que los amaba incondicionalmente era su padre, y eso era suficiente. En el día exacto que marcaba 6 meses desde aquella conversación en la Rueda de la Fortuna, Damián organizó una cena especial. Llevó a toda la familia al penthouse que Sofía había diseñado tantos años atrás, el lugar donde todo había comenzado. Pero ahora estaba transformado, lleno de fotos de los gemelos, juguetes en rincones estratégicos y toda la calidez que solo una familia podía traer. Después de cenar, mientras Mateo y Valentina jugaban en la sala con juguetes nuevos que Damián había colocado estratégicamente para mantenerlos distraídos, él llevó a Sofía al balcón. La ciudad brillaba debajo de ellos, tal como lo había hecho aquella noche hacía casi 4 años. «Han pasado 6 meses», dijo Damián, tomando las manos de Sofía entre las suyas. 6 meses en los que he tratado de demostrarte cada día que merezco estar aquí, que merezco tu amor y tu confianza. «Lo has demostrado», respondió Sofía suavemente. «Cada día». Damián se arrodilló entonces, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sofía Morales», dijo él con voz llena de emoción, «tú me salvaste de una vida vacía. Me diste los regalos más preciosos que cualquier hombre podría pedir. 2 hijos increíbles y tu amor. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? ¿De construir oficialmente esta familia que ya existe en nuestros corazones?» Sofía miró el anillo, hermoso pero no ostentoso, perfectamente ella. Luego miró a Damián, al hombre que había roto su corazón, y luego había pasado meses pegando cada pieza con paciencia y amor. «Sí», susurró ella, «1000 veces sí». Cuando Damián se puso de pie y la besó, escucharon risitas desde la puerta del balcón. Mateo y Valentina los observaban con sonrisas enormes. «¿Mami y papi se van a casar?», preguntó Valentina con emoción. Sofía se arrodilló y abrió sus brazos, y los gemelos corrieron hacia ella. Damián se unió al abrazo, envolviendo a su familia en sus brazos. «Sí, mi amor», respondió Sofía. «Vamos a ser una familia oficial». «¿Eso significa que papá vivirá con nosotros?», preguntó Mateo esperanzado. Damián miró a Sofía y en sus ojos había una pregunta. Ella asintió, sonriendo a través de lágrimas felices. «Significa que todos viviremos juntos», respondió ella, «en una casa grande donde todos tendremos nuestro espacio y nos amaremos cada día». Los gemelos gritaron de alegría y comenzaron a saltar, y Damián y Sofía no pudieron evitar reír. Mientras observaba a su familia, al hombre que amaba y a los hijos que eran su mundo entero, Sofía se dio cuenta de que el dolor del pasado había valido la pena. Había llevado a este momento perfecto, a esta familia que había sido construida sobre segundas oportunidades y amor verdadero. Damián la besó de nuevo, suavemente, mientras los gemelos seguían celebrando a su alrededor. «Te amo», susurró él contra sus labios, «y pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que nunca lo olvides». «Yo también te amo», respondió Sofía, «y finalmente creo en finales felices, porque eso era lo que tenían, un final feliz que era realmente un hermoso comienzo. Un comienzo de una vida juntos, de amor que había sobrevivido al abandono y había emergido más fuerte, de una familia que había encontrado su camino de regreso el uno al otro contra todas las probabilidades. Y mientras la ciudad brillaba debajo de ellos y sus hijos reían con alegría pura, Damián y Sofía supieron que habían encontrado exactamente lo que habían estado buscando, el uno al otro, para siempre.